Aníbal Sas Márquez, estudiante de la carrera de licenciatura en Informática Educativa. En esta oportunidad haremos el desarrollo del Laboratorio 1 utilizando el simulador de circuitos eléctricos de Calao, para lo cual el ejercicio 1 nos solicita lo siguiente, o nos dice lo siguiente: dado un circuito conectado en paralelo que posee una diferencial de potencial de 12 voltios y tiene tres resistencias, en donde la resistencia 1 es igual a 200 ohmios, la resistencia 2 es igual a 20 ohmios y la resistencia 3 es igual a 100 ohmios. Se nos solicita lo siguiente, como literal A, que elaboremos su diagrama eléctrico. Como podemos ver acá, hemos ya desarrollado las conexiones para el diagrama eléctrico. Como literal B, nos pide que calculemos su resistencia equivalente o resultante. Para ello vamos a hacer uso del multímetro, en el cual vamos a conectar el negativo en este punto del circuito y acá el terminal positivo en este otro punto del circuito. Acá lo único que debemos de colocar es nuestro multímetro en posición de ohmios. Como podemos ver acá, nuestro multímetro nos está marcando 15.7 ohmios. Eso significa que esa es la resistencia equivalente para este circuito o la resistencia total. Ahora bien, como literal C, se nos pide que calculemos la corriente total del circuito y además la corriente que pasa por cada uno de los resistores. Para ello haremos lo siguiente. Vamos a colocar nuestra batería o a conectarla de manera que el circuito funcione de esta forma. Primeramente vamos a calcular la corriente total. Para ello vamos acá a apagar nuestro circuito. Luego vamos a abrir en este punto nuestro circuito y vamos a conectar nuestro multímetro de esta forma. El negativo en este punto del circuito y el positivo en este otro punto del circuito. Ahora lo que debemos de hacer es colocar nuestro multímetro en amperios. Para ello vamos a desplazar nuestro multímetro hasta esa parte del multímetro y como podemos ver acá, la corriente total para este circuito es de 0.7 amperios. Ahora bien, como podemos darnos cuenta, este circuito funciona con 0.7 amperios. Ahora bien, también nos solicita que calculemos la corriente que pasa por cada uno de los resistores. Para ello vamos acá a hacer la prueba de esta forma. Vamos a cerrar nuestro circuito y vamos a hacerlo, por ejemplo, con la resistencia 1. Para ello vamos acá en este punto del circuito, vamos a abrirlo, vamos a probar en la resistencia 1, vamos a conectar nuestras terminales de multímetro, el positivo en este punto o en este extremo de la resistencia y el negativo lo vamos a conectar en este otro extremo o en este punto del circuito. Vamos a colocar en amperios nuestro multímetro y como podemos ver acá, la corriente que está pasando por esta resistencia es igual a 0.05 o 0.6 amperios. De esta forma nosotros podemos comprobar
la corriente que pasa por cada uno de la resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, acá pudiéramos hacerlo de la misma forma como lo hicimos en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Bien, ahora lo que nos solicita en el literal D es que podamos comprobar y dejar evidencia de la corriente total que debe coincidir con la sumatoria de cada una de las corrientes. Esto creo que lo hicimos y lo dejamos como constancia en el documento que se presenta eh, junto con estos videos o con este video. En el literal E se nos pide que calculemos el voltaje total, ¿verdad? Para ello vamos a apagar nuestro circuito. Vamos a ver acá. Creo que ya se nos está dañando. Vamos a apagar el circuito. Vamos a ver. Vamos a desconectar nuestro multímetro. Y vamos a hacer las conexiones de la siguiente forma. Para calcular el voltaje total, vamos a conectar la batería de 12 voltios. Luego vamos a interrumpir el circuito en este punto. Abrimos el circuito y luego vamos a hacer las conexiones. El negativo hacia la batería y el positivo lo vamos a conectar en este punto del circuito. Luego lo que vamos a hacer es colocar nuestro multímetro en función de voltaje. Como podemos ver acá, el voltaje total de nuestro circuito es igual a 12 voltios. Este sería prácticamente el desarrollo del ejercicio 1.